El año era 1910. Un documento comenzó a circular en susurros, luego a gritos. Se llamaba el Plan de San Luis Potosí. Esto no era solo un pedazo de papel, era un manifiesto político. Era un llamado a las armas. Fue la chispa que encendería el fuego de la Revolución Mexicana. El plan declaraba que las recientes elecciones presidenciales eran fraudulentas. Se negaba a reconocer a Porfirio Díaz como el presidente legítimo de México. En cambio, proponía un nuevo líder, un hombre que se atrevió a desafiar el viejo régimen. Este hombre era su autor, una figura que pronto se convertiría en un símbolo de ideales democráticos y cambio revolucionario. Su nombre era Francisco I. Madero. No era un guerrero tradicional ni un político experimentado al viejo estilo. Madero provenía de una familia adinerada en el estado norteño de Coahuila. Era un idealista, un espiritualista y un firme creyente en la democracia. Había viajado y estudiado en el extranjero, lo que le dio una perspectiva diferente sobre cómo se podía gobernar un país. Madero vio las profundas injusticias en su patria. Creía que México merecía un gobierno elegido por el pueblo, no impuesto por un solo hombre durante décadas. Su convicción lo llevó a escribir el Plan de San Luis, un documento que canalizó la frustración de una nación hacia un camino concreto para la acción. Madero había intentado inicialmente desafiar a Díaz por medios pacíficos y legales. Fundó el Partido Antirreeleccionista. Escribió un libro llamado La Sucesión Presidencial en 1910, que se volvió increíblemente popular. Hizo campaña por todo el país, y la gente acudía en masa a escucharlo hablar. Vieron en él una esperanza para un futuro diferente, pero el dictador, Porfirio Díaz, no permitiría una contienda justa. Vio la popularidad de Madero como una amenaza directa a su poder. Así que, justo antes de las elecciones, Díaz hizo arrestar a Madero y lo encarceló en la ciudad de San Luis Potosí. Las elecciones siguieron, y Díaz, como era de esperar, fue declarado ganador. Desde su confinamiento, Madero comprendió que el camino pacífico estaba cerrado. El sistema estaba amañado contra cualquier cambio real. Después de las elecciones fraudulentas, logró escapar de su prisión. Huyó hacia el norte, cruzando la frontera hacia San Antonio, Texas. Fue allí, en el exilio, donde finalizó su plan revolucionario. Lo nombró en honor a la ciudad donde había sido encarcelado, un acto simbólico de desafío. El Plan de San Luis fue la respuesta definitiva de Madero a la injusticia del dictador. Fue su declaración de que si la democracia no se podía ganar en las urnas, tendría que ganarse en el campo de batalla. El documento era más que una queja personal, era la queja de México. Para entender el poder del Plan de Madero, hay que entender el México de 1910. Durante más de 30 años, el país había sido gobernado por un solo hombre, el general Porfirio Díaz. Este largo periodo se conoce como el Porfiriato. En la superficie, Díaz había traído progreso a México, fomentó la inversión extranjera, construyó miles de kilómetros de vías férreas, modernizó puertos y desarrolló industrias como la minería y el petróleo. El país parecía estable y próspero para el mundo exterior y para una pequeña élite adinerada. La Ciudad de México se adornó con grandes edificios de estilo europeo, un testimonio de esta era de orden y progreso, que era el lema de Díaz. Pero debajo de esta superficie brillante había un descontento profundo y generalizado. El progreso del porfiriato benefició solo a unos pocos. La gran mayoría de los mexicanos vivía en la pobreza. En el campo, millones de campesinos habían perdido sus tierras. Estas tierras fueron tomadas por grandes propiedades, conocidas como haciendas, propiedad de los amigos del presidente y de empresas extranjeras. Los campesinos se vieron obligados a trabajar en estas haciendas por salarios ínfimos, a menudo atrapados en un ciclo de deuda que pasaba de una generación a la siguiente. No tenían derechos, ni voz, ni esperanza de mejorar sus vidas bajo el sistema actual. Su resentimiento crecía silenciosamente, como un volcán dormido. En las ciudades, los trabajadores industriales enfrentaban dificultades similares. Trabajaban largas horas en condiciones peligrosas por muy bajo salario. Se les prohibía formar sindicatos o hacer huelga para exigir un mejor trato.
cualquier intento de organización era brutalmente reprimido por la fuerza policial rural del gobierno, los rurales o incluso el ejército. Huelgas famosas, como la de la mina de cobre de Cananea en 1906 o la fábrica textil de Río Blanco en 1907, terminaron en masacres. El sistema político no ofrecía alivio. Las elecciones eran una farsa. La libertad de prensa no existía. Díaz y su círculo de asesores, conocidos como los científicos, controlaban todos los aspectos de la vida pública. Díaz, ahora un anciano de 80 años, había prometido en una famosa entrevista con un periodista estadounidense en 1908 que no buscaría la reelección en 1910. Afirmó que México finalmente estaba listo para la democracia. Esta declaración dio esperanza a muchas personas. Abrió un espacio para el debate político y para que surgieran nuevos líderes como Madero. Pero Díaz no cumplió su palabra. Decidió postularse para presidente una vez más. Esta traición fue la gota que derramó el vaso para muchos mexicanos. La promesa de una transición pacífica se rompió. El escenario estaba listo para una confrontación. El país era un polvorín, y el Plan de San Luis fue el fósforo. El Plan de San Luis Potosí fue un documento cuidadosamente elaborado. Fue fechado oficialmente el 5 de octubre de 1910, el último día que Madero estuvo encarcelado en San Luis Potosí, para darle autoridad legal y moral dentro de México. Su objetivo principal era simple y directo: anular las elecciones de 1910. El plan las declaró ilegales y, en consecuencia, desconoció el gobierno de Porfirio Díaz. Fue un acto radical de rebelión política. En lugar del dictador, el plan designó a Francisco I. Madero como presidente provisional de México. Él asumiría este papel hasta que se pudieran celebrar nuevas elecciones, libres y justas, para restaurar el orden constitucional. El documento no trataba solo de política, abordaba las profundas heridas sociales de la nación. Uno de sus puntos más importantes fue una promesa sobre la tierra. El artículo 3 del plan hablaba directamente a los campesinos desposeídos. Prometía revisar las leyes injustas que habían permitido a las haciendas absorber sus tierras comunales. Ofrecía la esperanza de que estas tierras, que habían sido suyas durante siglos, pudieran ser devueltas. Esta fue una promesa poderosa. Para millones de mexicanos rurales, la lucha no era solo por votar, era por recuperar su tierra, su dignidad y su capacidad para mantener a sus familias. Este artículo inspiró a líderes como Emiliano Zapata a unirse a la causa. El plan también fue un llamado preciso a la acción. No era un vago deseo de cambio, era un calendario para la revolución. Madero fijó una fecha y hora específicas para que comenzara el levantamiento. Llamó a todos los ciudadanos mexicanos a tomar las armas contra el gobierno de Díaz. El día sería domingo, 20 de noviembre de 1910, a las 6 de la tarde. Esta clara instrucción transformó una idea política en una estrategia militar. Le dio a las personas en el vasto territorio de México un momento unificado para levantarse juntos. Desde pequeños pueblos hasta grandes ciudades, la gente ahora tenía una señal. La revolución tenía un punto de partida oficial. Más allá del llamado a las armas y la promesa de reforma agraria, el plan esbozaba principios democráticos fundamentales. Proclamó sufragio efectivo, no reelección como su lema guía. Esta frase capturó perfectamente la frustración política central de la época. Exigía que los votos contaran realmente y que a ningún presidente se le permitiera permanecer en el poder indefinidamente, como había hecho Díaz. Este principio se convirtió en el eslogan perdurable de la revolución y una piedra angular de la política mexicana durante el siglo siguiente. El Plan de San Luis fue, por lo tanto, un plan completo. Identificó el problema, propuso una solución y proporcionó un plan concreto para lograrlo. Cuando Madero emitió su llamado desde Texas, la respuesta inmediata el 20 de noviembre no fue una explosión única y masiva. En cambio, fue una serie de chispas dispersas por todo el país. En el estado de Puebla, un partidario de Madero llamado Aquiles Cerdán fue descubierto por la policía antes de la fecha prevista. Él y su familia lucharon valientemente desde su casa, convirtiéndose en los primeros mártires de la revolución. En el norte, pequeños grupos de rebeldes comenzaron a reunirse.
El gobierno inicialmente desestimó estos levantamientos como actos menores de bandidaje, confiado en que su poderoso ejército federal podría aplastarlos fácilmente. Díaz y sus asesores subestimaron la profunda ira del pueblo. Lenta pero seguramente, las chispas se encendieron. La verdadera fuerza del movimiento maderista surgió en el estado norteño de Chihuahua. Allí, líderes locales como Pascual Orozco y Francisco Pancho Villa organizaron ejércitos guerrilleros efectivos. No eran soldados profesionales, pero eran hábiles jinetes y conocían íntimamente el terreno accidentado. Comenzaron a obtener victorias pequeñas pero significativas contra las tropas federales. Sus éxitos inspiraron a otros. La revolución comenzó a crecer, atrayendo a vaqueros, mineros, campesinos y comerciantes que estaban cansados del viejo régimen. El movimiento era diverso, impulsado por diferentes motivaciones pero unido bajo la bandera del Plan de Madero. La respuesta del pueblo mexicano fue abrumadora. El Plan de San Luis les había dado un líder, una causa y una fecha. Transformó el descontento generalizado pero desconectado en un movimiento nacional coordinado. En el sur, en el estado de Morelos, Emiliano Zapata leyó la promesa del plan de restitución de tierras y llevó a su propio ejército campesino a la lucha, adoptando el lema Tierra y Libertad. La revolución ahora se libraba en múltiples frentes por ejércitos que surgieron del propio pueblo. El ejército federal, diseñado para reprimir pequeñas protestas, no estaba preparado para librar una guerra civil en toda regla contra una población decidida. El impacto del Plan de San Luis fue rápido y decisivo. El impulso revolucionario se volvió imparable. En mayo de 1911, solo 6 meses después del llamado a las armas, las fuerzas rebeldes lideradas por Orozco y Villa capturaron la ciudad fronteriza clave de Ciudad Juárez. Esta derrota fue un golpe devastador para la moral y la autoridad del régimen de Díaz. Al darse cuenta de que su posición era desesperada, Porfirio Díaz firmó el Tratado de Ciudad Juárez. Acordó renunciar e ir al exilio. El 25 de mayo de 1911, la larga dictadura terminó. Francisco Pereira Madero regresó a México como un héroe. El Plan de San Luis no solo había iniciado una rebelión, había triunfado, había derrocado con éxito a un dictador y había abierto un nuevo, tumultuoso pero esperanzador capítulo en la historia de México.